es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Él vive. Al que es digno recibir la gloria, solo tú, Señor, eres digno sin igual, digno de ser glorificado. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre. Vamos así, al que vive por siempre, al que vive, es el gran yo soy, al que vive por siempre y siempre, al que vive por siempre, al que vive, al gran yo soy, y al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús, Él vive. ¿Cómo están mis hermanos queridos? Dios les bendiga grandemente. Un placer, una bendición, sin duda alguna, poder estar conectados nuevamente para poder desarrollar, ejecutar esta hermosa labor y bendición de trabajar en la escuela dominical para la honra del Señor. Quiero saludar a todos los que se están sumando a esta transmisión, que siendo bien transparente como lo hicimos en la última escuela dominical, está siendo grabada en este momento, este sábado en la tarde, para poder llegar de mejor forma a su hogar y al mismo tiempo, ¿no es cierto?, aprovechar los tiempos, pero es de gran bendición para su vida, para la mía, poder estar en este minuto ya encontrándonos virtualmente para que usted y yo podamos ser bendecidos a través de la palabra del Señor. Así que comenzamos esta escuela dominical en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y vamos a orar, vamos a rogar al Señor que Él nos dirija, que Él nos bendiga, que Él nos llene de su gracia, Él ponga de su sabiduría en nuestras vidas, en la enseñanza, a quien habla, que está en esta mañana, para usted mañana está ahí en su hogar, pueda llegar de mucha bendición a su corazón
todo lo que es esta gran bendición de poder llevar esta escuela dominical totalmente bendecida. Así que bienvenidos, bienvenidas, vamos a orar al Señor, vamos a rogar a Cristo el Señor que Él nos dirija en su gracia, en la sabiduría de lo alto, para que tengamos un momento de mucha y gran bendición ante la presencia del Señor. Le invito a que incline su rostro con mucha reverencia. Padre, Padre Santo, eterno Dios de la gloria, en esta hora de la mañana, Señor, para mis hermanos, Dios mío, Señor, llegamos a su presencia a través de su Hijo amado Jesucristo. Damos gracias por la vida, por la salud, su amor, su misericordia, su bondad. Permitirnos en este minuto poder estar en este lugar, detrás de esta pantalla que habla, mis hermanos mirando, viendo, observando, escuchando la hermosa escuela dominical del día de hoy. Y le damos gracias por ello. Le pedimos de inmediato que perdone en nosotros todo pecado, toda rebelión, toda iniquidad, la sangre bendita, la sangre eficaz, la sangre sin igual de su Hijo amado Jesucristo nos lave, nos limpie, se lleve de nosotros pecados, tristezas, amarguras, enfermedades, opresiones, depresiones y todo lo que pueda, Dios mío, impedirnos una vida feliz y plena en su presencia, salga de nosotros en el nombre de Jesucristo. Damos gracias porque usted es bueno. Damos gracias porque para siempre son su misericordia y queremos rogarle en esta hora, mi Rey eterno, mi Dios soberano, que en su gracia, en su omnipotencia, su omnipresencia, Dios mío Señor, en su omnisciencia, usted nos bendiga a través de su palabra, a través de la clase de escuela dominical, a través de todo lo que tiene para nuestra vida en esta hora, en este momento. Bendiga a mis hermanos, bendiga a quien habla, bendición para nuestro obispo, su esposa, su familia, todo su pueblo a nivel mundial, nacional y mundial, se lo rogamos todo en el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Le invito a que demos glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Una gran bendición, una gran bendición poder estar junto a ustedes. Siempre le pido, y permítame destacarlo de nuevo, si usted ve que voy perdiendo, tengo el notebook acá, tengo el WhatsApp acá, donde me van comentando varias cositas, porque estamos en vista y en puerta de varios eventos y varias cosas que tenemos que realizar, mis hermanos amados. Por lo tanto, le invitamos en el Señor a que pueda hacer de mucha bendición esta transmisión para su vida, para mi vida también. Así que le invito yo a usted a que en esta hora podamos todos ya juntos empezar a buscar la clase de escuela dominical, y posteriormente a eso vamos a ir, como siempre, tratando de conversar de la contingencia, conversar un poco de las cosas que estamos realizando a través de lo que está pasando a través del COVID y toda la situación, pandemia que estamos viviendo. Así que Dios le bendiga. Me estoy arreglando la corbata un poquito para verme lo más presentado. Me acordé de un político que estos días atrás no podía arreglarse la corbata porque la visión pantalla es al revés. Amén. Así que Dios nos bendiga. Hoy tendremos para el análisis de la palabra del Señor y de Dios para nuestra vida, en la epístola del apóstol Pablo, seguimos hacia la iglesia de Colosa, o como nosotros conocemos, Colosenses, capítulo número 1, versículo número 15 al 19. Colosenses, capítulo número 1, versículo 15 al 19, y el texto sagrado que se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 3. Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 3. Mientras le voy invitando, ¿no es cierto?, a que usted se vaya conectando a todas nuestras redes y todas las cosas que tenemos que ir realizando, yo quisiera comentarle que hacia grandes rasgos, sabemos que nos ven hermanos de acá de San Fernando, de nuestra iglesia, de otras congregaciones también nos están mirando, saludos para todos, de otras localidades del país también nos ven, también saludos. Si hay algún siervo del Señor, gracias por estar con nosotros, nos honra su presencia en esta transmisión. Y comentarle, hacerle llegar a usted que empezamos de alguna manera, muy brevemente, pero de alguna manera empezamos a ver eh, algún tipo de alegría con respecto al contagio del COVID acá en nuestra ciudad, en la ciudad de San Fernando, ya que si bien es cierto los números no dejan de ser importantes, pero son mucho menos. El día de ayer creo que teníamos 43 contagios. Estos días atrás llegamos a tener 12 contagios, que era lo máximo que teníamos cuando no estábamos
en cuarentena y esas cosas. Así que estamos viendo que el número, por lo menos del contagio diario, se empieza a equilibrar. Y eso, sin duda alguna, nos bendice porque si esto sigue así y empieza a declinar nuevamente el número de contagios, lo más probable es que en un tiempo en el cual las autoridades y Dios también permita sea importante, volveremos a transición por lo menos, y transición nos permitirá abrir el templo el martes y el jueves, y eso es una gran bendición. De la misma manera, de la misma forma, nos permitiría el Señor ya ir avanzando, los servicios del domingo y eso seguirían siendo grabados, pero lo demás empezaría a tener una ruta de bendición con respecto a el desarrollo de las actividades dentro de la iglesia como debe ser, amén. Así que le invitamos, ¿no es cierto?, en el Señor a que sigamos orando por nuestra comuna, por nuestra ciudad, sigamos orando por nuestra, por nuestra nación, por nuestros compatriotas, por el mundo entero, y sigamos cuidándonos. Esa es la invitación de siempre. Se lo digo, no somos superhombres. Por ahí algún tiempo un hombre se levantó diciendo que éramos una raza superior de hombres por ser creyentes en Cristo, y eso está muy, pero muy lejano a la realidad. La realidad es que nosotros somos humanos como todos y estamos expuestos a todo. Por lo tanto, cuídese, alcohol gel, su mascarilla, salga solo si es necesario, y esperemos en el Señor que pronto retomemos la normalidad gradualmente, pero vamos a la normalidad en este tiempo de pandemia que nos ha tocado vivir. Nos bendiga el Señor en esto. Le reitero, para ya comenzar a dar lectura, Colosenses capítulo número 1, verso número 15 al 19, texto sagrado Evangelio según San Juan, capítulo número 1, verso número 3. Amén. Así que vamos en el Señor ya a dar lectura, vamos en el Señor a empezar, ¿no es cierto?, la lectura de la enseñanza de Colosenses, y lo vamos a hacer en el nombre del Señor Jesucristo. Dice así, Colosenses primero, Él es la imagen del Dios viviente, del Dios invisible, perdón. Empecemos de nuevo, ¿le parece? Ya. Colosenses capítulo 1, verso 15 al 19 dice así en el nombre del Señor. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, creadas, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Dios bendiga la lectura de la enseñanza. Vámonos, trasladémonos, ubiquémonos, focalicemos el texto sagrado que se encuentra en el Evangelio según San Juan, en el capítulo número 1, en el verso número 3, lectura en el nombre del Señor Jesucristo, que dice así: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Dios añada gran sabiduría, gran respaldo a la lectura de la palabra del Señor, tanto como de la enseñanza, como también del texto sagrado. Mientras avanza estos días, hemos visto cómo Dios nos ha bendecido a través de la palabra del Señor y de todo lo que estamos realizando. Yo quisiera comentarles, ¿no es cierto?, esta gran bendición que tenemos y ver que
me siento bendecido de alguna forma de poder estar realizando esta escuela dominical domingo tras domingo. En estos casos, cuando la agenda es un poco apretada, la grabamos la escuela dominical, como en este caso, como cuando se puede hacer en vivo, la hacemos directamente en transmisión en vivo. El punto que quiero sí indicarle, comentarle, señalarle, es que en gran bendición podemos estar en esta hora conectados en la palabra del Señor y creo que en todo lo que podemos ir aprendiendo, Dios nos va dando alguna bendición. Yo quisiera invitarle a usted a algo, un ejercicio que es muy poco visto dentro de la iglesia, pero sabe que es de mucha bendición. Porque no es anormal, permítame usted decirlo así, no es anormal que en algún sentido, en tanto nuestra vida, se vaya a veces olvidando ciertas cosas. Por lo tanto, no es malo que usted a lo mejor en su casa, mientras ve la escuela dominical, pueda tener alguna libretita chica de apuntes y palabras claves que le sirvan a usted, pueda guardarlas para poder tenerla ahí en reflexión, le pone la fecha quizás de la escuela dominical, el título, porque todo, yo siempre le comento el título que tenemos como guía, el libro de guía que nos ayuda, pero gran parte de todo esto, de todo lo que tiene que ver con la bendición y con todo lo que tiene que ver con la escuela dominical, a veces hay tips que se van olvidando, entonces usted puede ponerle la escuela dominical, el título, la fecha, y va poniéndole a lo mejor palabras claves que sean de gran bendición para su vida. Es una sugerencia, es poco visto dentro de la iglesia que se hagan este tipo de cosas, pero es bueno que se pueda tener alguna cierta cantidad de apuntes porque son de bendición para la memoria del ser humano que es frágil. Nuestra memoria como seres humanos es frágil y eso no es un pecado, estamos un poquito, digámoslo así, expuestos a eso, a la fragilidad de la mente, ya que se dice que el ser humano solamente ocupa casi un 15% del cerebro. ¿Ah? Entonces, ya lo sabemos y la invitación está hecha para que usted pueda hacerlo, no va a haber ningún problema con aquello. Y vamos con el título de hoy, dice, la persona gloriosa de Cristo. Qué importante es esto, la persona gloriosa de Cristo. Y sin duda alguna nosotros podríamos decir de inmediato, claro que Cristo es glorioso, no nos cabe duda de aquello, que Cristo es glorioso, Cristo es glorioso. Pero hay cierto tipo de por qué destacarlo. La persona de Cristo constituye en el centro mismo de la historia. Cristo no es un líder religioso cualquiera, no es una persona que marcó un hito, algo puntual, por supuesto que no, sino que es el Dios soberano, el Dios que todo rige bajo su mano. Eso es lo que es la soberanía. Por ejemplo, permítame comentárselo, se supone, y a grande escala debería ser así, que, por ejemplo, Chile es soberano y dentro de nuestra marca de la soberanía que conocemos como chilenos, nosotros como chilenos, nuestro Estado, nuestros gobernantes, los tres poderes legislativos, nuestros tres poderes de Estado, uno el legislativo, el otro el judicial, por ejemplo, esos marcan leyes dentro de nuestro territorio y no puede venir, por ejemplo, Argentina o cualquier país de Latinoamérica, no nombre a los argentinos por algo puntual, no puede venir nadie de otro país a decirnos a nosotros cómo guiar nuestro país, porque nosotros entre la cordillera y el Pacífico, entre Arica y Puerto Natales, nosotros como chilenos somos soberanos, tenemos nuestras propias leyes, ¿ya? Eso es soberano, mandamos nosotros acá y está todo el dominio. Ahora, ¿cuál sería la soberanía de Dios? Puntualmente la soberanía de Cristo, ¿cuál sería? ¿Existe una soberanía de Cristo? Claro que sí. La soberanía de Cristo, ¿dónde está? ¿Cuál es el límite de la soberanía de Cristo? Es una pregunta válida, es una pregunta importante, es una pregunta que nosotros debiéramos saber, porque la soberanía de Cristo es todo, absolutamente todo, porque Él es el creador de todas las cosas. Por lo tanto, es digno de ser adorado, es digno de ser reconocido, es digno de ser
comentado entre nosotros como cristianos, y en la carta de los Colosenses contiene algunas informaciones que son, de alguna manera, decirlo así, formidables. Formidables porque nos permite tener una relación más directa tocante a la persona de Cristo en todo lo que es el Nuevo Testamento, y algunos han designado esta carta puntualmente y este pasaje puntualmente que vamos a ver hoy como la gran cristología, o sea, el gran estudio de Cristo, para decirlo en alguna otra manera. Entonces vamos al versículo número 15, leámoslo. ¿Qué dice? Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Entonces es la imagen, Él es mismo. ¿Quién tenemos como redentor por su sangre? El perdón de nuestros pecados. Es también la imagen, o en un término un poco griego, es el icón del Dios invisible. El vocablo imagen comporta la idea de la manifestación y representación. Cristo es la perfecta representación del Dios invisible. Y esto lo podemos encontrar un poquito más detallado en un versículo de la Biblia, en lo que es 2 de Corintios 4:4. El Dios a quien nadie jamás ha visto, cosa que es cierto, se ha manifestado en las personas de Jesús y puntualmente en la persona de Jesús de Nazaret. San Juan capítulo 1, versículo 18. ¿Quién ha visto a Jesús? Ha visto a Dios. El sustantivo de imagen no lleva artículo definido en la originalidad. La frase del Dios invisible es temática, enfática, literalmente. ¿Ya? Significa que del Dios invisible, si Cristo es la manifestación, es decir, del invisible, se debe a que Él es Dios de manera absoluta. ¿Eso qué quiere decir? Si hubiera solo una imagen que pudiera graficar a Jehová Dios, no es una imagen, me ha tocado ver, no sé, por lo menos lo que dice acá. Me ha tocado ver en algunos lugares cómo dibujan a Dios y a la Trinidad, y veo a un anciano con un triángulo en un lugar, a Jesús por otro lado y a una paloma en forma del Espíritu de Dios. Pero lo que nos dice acá es que la imagen de Dios, la imagen del Padre, es Jesucristo. El que tiene la bendición de ver a Jesús, de experimentar a Jesús, de estar con Jesús, ese tiene la bendición también de saber y de conocer y de estar con Jesús. Y saber de que Jesús es Dios. Él es Dios. Y esto lo vamos a destacar, yo le voy a ir desglosando un poquito más adelante el por qué. El primogénito de toda la creación. Este es un vocablo, ¿no es cierto?, de primogénito, más o menos nosotros tenemos una idea, hablamos del primogénito de la familia. ¿Quién es el primogénito de la familia? Nosotros decimos el primer hijo que nació de la familia, y ante una mirada anterior que el primogénito se destacaba no tan solamente el primero de la familia, sino que se destacaba al primer hombre nacido en un matrimonio. Así se miraba. Ahora, en el caso de Jesús, no significa del modo alguno de que Jesús hubiese sido creado, y aquí es un punto importante. Dicho vocablo enfatiza la superioridad de Cristo sobre la creación. O sea, de todo lo que nosotros vemos, Jesús es superior, es primogénito, o sea, es primero que toda la creación. A eso se enfatiza lo que es el primogénito de la creación. Así lo dice lo que hemos leído. El primogénito de la creación es que Jesús es primero que el sol, que la luna, que esa luna que nosotros regalamos, ese sol que nosotros vemos que nos agrada en tiempos de frío y está por ahí, empieza a calentar un poco nuestros días, esas montañas que podemos ver hermosas, esos lagos, esos paisajes, eso que está aquí en nuestra Tierra, en nuestro planeta Tierra, y lo que está fuera del planeta Tierra, y que a veces en algunos dibujos y en algunos retratos, en algunas imágenes se ve tan hermoso. Jesús es primero que todo eso. No existe nada de eso sin Jesús, sobre toda la creación. Entonces la palabra primogénito o
protatacos, otro de los términos griegos, soporta dos significados. Uno, la prioridad en cuanto al tiempo, o sea, no es que haya nacido primero, sino que prioridad es antes. Y dos, prioridad en el rango, en cuanto al rango, de manera que Jesús, como primogénito de toda creación, antecede todo lo creado, es eterno, mientras que la creación tuvo comienzo. Él, además, es superior a la creación en rango. Cristo también es soberano, es rígido, sustentador de la creación en total. O sea, todo lo que nosotros vemos está creado por Jesucristo y todo tiene un poder central en Él. Todo se sustenta en Él. ¿Cómo se lo explico mejor? Siempre hay un artefacto. Hay un artefacto en una máquina que es lo más vital de una máquina, lo más vital de cualquier cosa. Eso siempre está destacado por algo o por alguien, si usted lo quiere ver así. De la misma forma, de la misma manera, mi hermano amado, es que el Evangelio no puede mirarse sin Cristo, el universo no puede verse sin Cristo. No sé, empieza mi mente a buscar algún tipo de comentario, algún tipo de ejemplo de cómo cuál podría yo graficar lo que sería un ejemplo de algo que no puede. Yo sé que todo lo tiene y a lo mejor usted me escucha y se le ocurren muchos ejemplos, pero estoy buscando cómo graficarle en algo que realmente diga, esta máquina, este objeto no funciona sin esto. Por más que tenga aquí, por más que tenga allá. No sé, será por ejemplo que nosotros vemos en un auto que tiene radiador, que tiene motor, que tiene muchas cosas buenas, pero sin benzina, nada. De la misma manera, yo creo una cosa así, es sustentado el universo por Jesucristo. Bendito sea el Señor. No existe nada mayor que Él. Verso 16, leámoslo. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él, o sea, de Cristo, y destaco esto para Él, para Él. Esta palabra, el porque, es usada para explicar la razón de la afirmación anterior. Es decir, el versículo 16 contesta o explica por qué Cristo es la imagen del Dios viviente y primogénito en toda la creación. La razón es que, uno, en en Él fueron creadas todas las cosas. Dos, por medio de Él todo fue creado. Tres, todo fue creado para Él. En Él fueron creadas todas las cosas. La expresión en Él sugiere que Cristo es el arquitecto. Esto es importante. El arquitecto divino que pensó y diseñó la creación. Pablo afirma que Jesucristo es el creador de todo lo que existe. Uno, lo que está en los cielos. Otro, lo que está en la tierra. Otro, lo que está visible ante nuestros ojos. Y también lo que es invisible. Todo, absolutamente todo fue y está creado por Dios y para Dios. En este caso, por Cristo y para Cristo. Y esto es muy importante destacar. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo quiere ir desordenando y desglosando lo que más, no, ordenando la información para decirle el por qué. El Señor Jesucristo es el creador de todos los seres angelicales. 1, sean tronos. 2, sean dominios. Señoríos también le podemos decir. 3, sean principados. O 4, sean potestades o autoridades. Eso quiere decir potestad. La cuestión insoslayable, o sea, irrefutable, no se puede sacar esto, es que Cristo es el creador absoluto, el creador absoluto de todo lo que ha sido creado, incluyendo a los ángeles. Por lo tanto, eso niega rotundamente una de las doctrinas que hasta el día de hoy surge de falsos maestros.
tanto de los del pasado como los del presente, quienes enseñan que Cristo es un ser creado. Y esto es importante. Esto ya estamos llegando a lo medular de la enseñanza, que Cristo es un ser creado. Hay muchas personas, mucho a lo mejor a usted le ha tocado escuchar, por ejemplo, que dicen que Jesús es el ángel Gabriel o el ángel Miguel que se vino y se personificó como hijo. Si él fuera un ángel, pasa a ser un ser creado. Y Jesús no es creado, él es creador. Mire, la carta de los hebreos, la carta de los hebreos al pueblo hebreo cristiano judío mesiánico, que se dice judío, pero que creen en Jesucristo, lo que de una manera muy destacada, el escritor de los hebreos, que se le atribuye a Pablo, pero no tiene algo puntual ahí, el escritor de esta carta lo que quiere explicarle a los hebreos es que Jesús es mayor que ¿quién? Los hebreos tenían una gran duda, los judíos mesiánicos, era si era Jesús mayor que Moisés o Moisés mayor que Jesús. Y esa era una gran duda. Entonces, la carta de los hebreos empieza mucho con esto. No tiene mayor honra la casa, dice, que el arquitecto. No tiene mayor honra. O sea, usted puede pasar por una casa y puede ver la casa más hermosa, pero usted no le puede decir a la casa, te felicito por lo que te hiciste, porque la casa no hizo nada. Hubo un arquitecto detrás. Alguien que pensó, alguien que diseñó, en algunos casos gente muy profesionales, otros que son autodidactas y fueron aprendiendo y pueden construir casas y muchas cosas, pero miraron y dijeron vamos a crear, vamos a hacer la muralla aquí, el baño lo pondremos en este lado, esto en otro lado, y creó la casa. ¿Quién tiene más relevancia? El arquitecto, más que la casa. De la misma forma, no tiene mayor relevancia lo creado, sino el creador. O sea, nosotros miramos, permítame introducir al término de la música. Nosotros miramos una pieza musical, una canción musical de nuestra iglesia, o a lo mejor usted recordará alguna pieza musical, no sé, de algún cantante famoso, y uno puede decir, mire, le voy a poner un ejemplo. Existe un cantante famoso, por dar es un ejemplo, no lo tome a mal, es solo un ejemplo, que se llama Elmer Figueroa, o más conocido como Chayanne. Chayanne tiene canciones. ¿Quién no conoce, no ha escuchado de pasado o no pasado una canción de Chayanne? Todo. Pero ¿sabe usted que Chayanne no compone sus canciones? Se ven bonitas, no. Él se la escriben. Hay cantantes o compositores que le escriben a Chayanne, como así también hay compositores cantantes. Y que hacen sus canciones, las musicalizan, las graban y también las trabajan en ellas. El caso de, por ejemplo, de Chayanne tiene muy bonitas canciones y todo lo que no estoy yéndome en contra de nadie, sino que le estoy dando un ejemplo de que por muy bonito que sea, hubo un creador primero de la canción, un compositor de la canción y lo hizo. Y lo graficó y se lo dio a una persona y le dijo ya, no se lo dio, se lo venden, esos son derechos. Pero tú tienes, ahí está. ¿Quién debería llevarse? Claro, uno ve la portada y ve a Chayanne. Pero si usted investiga más allá, en los discos, sobre todo cuando se vendían discos, todavía se venden, pero muy, muy poco, en los discos, en los cassettes, traía ahí destacada al compositor tanto, al compositor de aquí, al compositor de allá, les decían, ellos son los dueños. De la misma manera, nadie puede tener mayor injerencia, no puede tener mayor poder, no puede tener mayor algo, una casa, por ejemplo, o bien una canción más que el compositor, porque la canción no se creó sola. De la misma manera, todo lo que usted ve ha sido creado por Dios, tiene mayor crédito Dios, no podría ser un ángel. Por ejemplo, no solo es el diseñador de la creación, sino que además es el agente inmediato de esa creación, ya que todo fue creado por él. Él es además la meta u objetivo final de lo creado, de todo lo creado, de la creación, puesto que todo fue creado por él y también para él. También para él.
también para Él. Vamos al versículo 17. O sea, nada de lo que está hecho fue creado por azar y por regalo. Él lo creó para Él. 17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Dice el verso 17. Y Él es antes de todas las cosas. Él y ningún otro es antes de todas las cosas. Cristo antecede a todo lo creado, y en cuanto a tiempo y en cuanto a rango, todos los seres angelicales, cualquiera que sea su rango o su nivel, fueron creados. Cristo, sin embargo, es antes de toda la creación. Cristo no fue creado para ser el Salvador. Cristo es parte de Dios desde el principio, desde el uno. Desde cuando, fíjese usted, hagamos al hombre, existe esa frase, ¿no es cierto? Hagamos al hombre. Se supone que lo dijo el Padre, hagamos, habló en plural, o sea, le dijo a alguien más, hagamos algo. Y ese algo lo vamos a realizar, vamos a hacer al ser humano en este caso, se lo dijo a alguien. Se lo dijo al Verbo, se lo dijo a Jesús, a Cristo, se lo dijo. Verso 18. Vamos, ¿qué dice el verso 18? Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito entre los muertos, para que todo tenga la preeminencia. Mire, usted me puede decir, ¿qué es lo que quiere decir esto? O a qué se refiere. Tocante a esta relación de Cristo en la creación, es decir, es en la cabeza del cuerpo de la iglesia. Como cabeza del cuerpo, Cristo es quien da dirección y sentido a la comunidad cristiana. O sea, nadie podría decir forma un culto religioso para Dios, pero sin Cristo. No sé si me doy a explicar. Saquemos a Cristo. Cristo no existe. Adoremos solo al Padre. No, adoremos solo al Espíritu. No puede. No. Cristo es la dirección y el sentido de toda la comunidad cristiana. La iglesia local que no reconoce a Cristo como su cabeza pierde todo el sentido y orientación y estabilidad. El cuerpo es una unidad en diversidad. Así es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Pero la cabeza tiene que controlar el cuerpo. Y eso lo destaqué aquí porque esa es la realidad. O sea, usted puede ser habilidoso. ¿Sabe usted que la habilidad de la mente gobierna el cuerpo? Cuando una persona es habilidosa con su mente, puede el cuerpo ser también habilidoso, porque el cuerpo se maneja con la mente. ¿Eso qué quiere decir? Que usted puede tener, vamos a poner el ejemplo de la iglesia, ya que lo pone acá, pero usted puede tener, por ejemplo, muy buenas personas dentro de una comunidad cristiana, de Cristo. Pero si Cristo no está cerca de esa comunidad, la comunidad va a desaparecer porque no va a tener sentido. Un ejemplo es lo que se conocen como las muertes vegetales. La persona que muere vegetalmente, su cerebro no funciona, por supuesto que no está conectado con la mente, que son diferentes, algún día vamos a explicar el punto, pero no están conectados el cerebro con la mente, el cuerpo deja de existir, no se mueve, y puede ser un atleta que puede tener el mejor físico, puede ser una persona competitiva en todo rango, pero lamentablemente, no es una persona que sirva. ¿Por qué? Porque esa persona que sirve está muerto vegetalmente, su cabeza murió. De la misma manera, la iglesia de Cristo es dirigida por Cristo. Cristo gobierna, Cristo direcciona. Claro que dentro de la iglesia, eso yo creo que no está de más explicarlo, hay una persona a cargo, el pastor, él arma su equipo de trabajo, en fin, pero está Cristo. Cristo es el centro de la iglesia, Él es el centro de la iglesia. La iglesia local reconoce como Cristo en una orientación y estabilidad. Eso es lo que es Cristo, orientación y estabilidad para nosotros. El cuerpo es una unidad de diversidad. Cristo es la cabeza y contiene el cuerpo. Esto es muy importante. El primogénito entre los muertos, ¿qué quiere decir esto? El principio, todo lo que está primero. El primogénito entre los muertos se refiere a esta frase a que establece que Cristo es preeminente sobre la iglesia. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Ese es el principio. Dicha frase sugiere el hecho de que Cristo es también el originador de la nueva creación.
La iglesia tiene como fundamento la muerte y la resurrección. ¿En quién? En Cristo. No existe la resurrección sin Cristo. Exactamente, usted lo dijo, sin Cristo. Es por ello que Pablo afirma que Cristo es primogénito entre los muertos. O sea, el primero que murió, resucitó y entró al cielo fue Cristo. Así, de esa forma. No existe otro. Usted puede ver que Jesús resucitó a la hija de Jairo, Jesús resucitó a Lázaro, resucitó a al hijo de la viuda de Naín, pero resucitaron para la tierra, dejaron de existir. Pero el primogénito que murió y entró al cielo nuevamente, reviviendo, fue Cristo el Señor. Eso quiere decir el primogénito entre los muertos. Tiene toda potestad. Y esto es muy importante. Tiene toda potestad, porque lo dice el versículo número 19, leámoslo. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Y aquí se refiere a plenitud, potestad. ¿Y qué es lo que es potestad? ¿Ya qué tiene potestad? ¿Para qué? Para salvar. Jesús tiene la potestad para salvar. Recuérdese que en una ocasión Jesús estaba, no tengo la cita bíblica, pero para ser claro, para ser muy enfático, para ser muy enfáticos, llega un momento en que Jesús está haciendo un tipo de servicio y la gente quiere llevar a donde Jesús a un paralítico. Y como no pudieron entrar porque estaba lleno, hicieron un forado en el techo. Cuando lo metieron al forado del techo, Jesús lo miró, vio la fe, se admiró por la fe y le dijo estas palabras: tus pecados te son perdonados. Eso nos da a entender a nosotros que posiblemente, estoy hablando de una posibilidad porque no está escrito, posiblemente el enfermo estaba ahí siendo castigado. Yo sé que hay gente que no le gusta la palabra castigado dentro del Evangelio, pero sí, castigado por haber hecho algo puntual, estaba siendo castigado y por eso estaba enfermo. Por lo tanto, Jesús tuvo la potestad de perdonarlo y dijo: tus pecados te son perdonados. Y lo primero que empezaron a murmurar es: ¿y este ahora qué se cree? ¿Y este qué dice que es? ¿Que perdona pecados también ahora él? ¿También perdona pecados? No, ¿cómo va a perdonar pecado él? Si él no puede perdonar pecado. Si pecado perdona uno solo, pecado solamente perdona a Cristo. ¿Por qué él perdona pecados? Fue el comentario de la gente de los fariseos. Y Jesús les dijo: bueno, en el Hijo del Hombre hay poder también para perdonar pecados. Y posteriormente eso sanó a ese paralítico y ese paralítico se paró. Pero Jesús le dijo: tus pecados te son perdonados. Ahí en Jesús, en Cristo, existe la plenitud de salvar completamente, debido a que su obra redentora se enfatizó toda la demanda de la santidad y de la justicia de Dios. Cristo es el único que posee toda plenitud para dar vida eterna a todo aquel que en él cree. Habita en Jesús la plenitud. Entonces, cuando usted le digan: ¿de dónde viene Jesús? ¿Cuándo fue creado Jesús? Jesús no necesitó ser creado. Jesús no es ningún ángel. Mucha de esa enseñanza está hasta el día de hoy. Jesús fue el ángel Gabriel que vino a la tierra. No, Jesús es antes que Gabriel. Jesús es... cuando le preguntó Jesús a su discípulo: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y algunos dicen que eres Elías, otros dicen que eres algún profeta de los antiguos. Y no, Jesús no era nada de eso, no fue ninguno de los profetas que murió y que resucitó para venir a la tierra. No, Jesús es primero que la tierra, Jesús es primero que el sol, Jesús es primero que la luna, que el universo, porque el principio y todo lo que nosotros vemos está por Jesús. Jesús es primero el que entró al cielo, Jesús es el primero en salvación, el primero el que promulga la salvación para todos nosotros. Y por Jesús somos salvos, en Cristo somos salvos, en Cristo encontramos salvación y Él fue el primero en entrar al cielo, así como nosotros creemos que el día que durmamos en el Señor, el día que nos toque enfrentar la muerte carnal, ese día, siendo fieles a Cristo, el cielo se abre porque Jesucristo está allá. Es el primero, tiene toda preeminencia, es el primero en todo. Jesús es el primero en todo y en todo.
En este pasaje expone de manera clara y contundente en todo lo que hemos leído la supereminente grandeza de la persona de Cristo. O sea, en otras palabras, no hay nadie más grande que Jesucristo el Señor. Él es el revelador de Dios, el creador de todas las cosas, la cabeza de la iglesia y el soberano sustentador de todo lo que existe. Él es, por tanto, digno de ser alabado. Entonces, cuando yo diga, qué lindo, piense yo, porque a veces hacemos esas reflexiones, qué lindo se ve el cerro que está aquí, no sé cómo se llama el cerro de aquí atrás de nosotros. Qué lindo se ve el cerro, creación de Dios. ¿Quién merece la gloria? El Señor. ¡Oh, y qué lindo se ve! No sé, qué lindo se ve el lago. Fui a un viaje y vi un lago, un lugar que parece que no ha sido intervenido por el hombre, por eso está bonito. Creación de Dios. ¿Quién merece la honra? Dios. Dios merece la honra, Jesucristo, porque es primero, porque no fue creado, porque es primero en todo. Cuando yo mire y diga, y es lo que hacemos en los velorios de nuestra iglesia, ¿no? De nuestro hermano en Cristo, miramos, qué lindo, nos alegramos, a pesar de la tristeza humana, nos alegramos porque un hermano llegó al cielo primero, pero antes que él llegó Cristo. Cristo es el primero y el grande en todos nosotros. Dios bendiga esta enseñanza. Cuando usted le digan, oiga, ¿quién creó a Dios? Dios no necesitó ser creado, Él ha sido siempre y es primero que todos. La Trinidad Santa es primero que todos, está primero en todo lugar. Así que Dios bendiga su vida, Dios bendiga mi vida también a través de esta enseñanza. Le invito a que en la bendición del Señor demos glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Muchas gracias. Vamos a orar por la gracia de esta escuela dominical y también pedir la bendición. Quiero invitarle a usted a que usted incline su rostro, pero antes no olvide, tenemos servicio a las 5:30. Conéctese usted, haga su comentario, presente, se salude. Ahí se interactúe con la iglesia. Cuando usted ve comentarios, por ejemplo, de la iglesia tercera de San Fernando, es que el que está dirigiendo, yo que me toca hacer la dirección del servicio, voy comentando, ¿ya? Saludando. Cuando podemos complacer los pedidos, también lo hacemos. Y esa es la idea, que estemos bendecidos en el Señor en todo tiempo. Así que para que Dios bendiga su vida y también bendiga la mía, yo quiero invitarle a usted en el amor de Cristo, en el amor del Señor, a que seamos bendecidos a través del servicio de las 5:30. Martes, jueves, servicio a las 7:30 de la tarde. Las Dorcas también. O sea, tenemos amplio lugar para ser bendecidos a través de la palabra del Señor. Así que le invito en Cristo el Señor a que veamos la bendición del cielo a través de la palabra del Señor. Muchas gracias por todo, mis queridos hermanos. Muchas gracias por todo, mis queridas hermanas. Sean muy bendecidos. Vamos a orar, vamos a pedir la bendición al Señor y dar gracias por lo aprendido. Padre, a tu presencia llegamos a través del Creador, del primero, del primogénito, la primicia de todo, tu Hijo amado Jesucristo. Te damos gracias, Dios mío, por esta enseñanza, que nadie pueda turbar nuestro corazón. No hay nadie más importante que tú. Tú eres el primero que todo, tu Hijo amado Jesucristo, parte tuya, oh Dios, es el primero en el principio, y todas las cosas por ti fueron creadas, dice el texto sagrado, y nada hubiera sido creado si no fuera por ti, por tu Hijo Jesucristo, Padre amado. Muchas gracias. Bendiga esta enseñanza en nuestros corazones y permita que esta escuela dominical de este día, 2 de mayo, sea de mucha bendición para mis hermanos y para quien habla. Gracias, todo lo rogamos y la bendición del cielo nos acompañe en todo momento. Bendiga desde ya el servicio de las 5:30. Todo lo rogamos por Cristo nuestro Salvador. Amén. Y le invito que demos glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Mis hermanos, les amo mucho en el Señor. Un gran abrazo a la distancia. Mi Dios, su Dios, el Creador, el primogénito, nos bendiga. Chao, chao.